Listo, chicos. Entonces, de nuevo, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy, 25 de octubre del 2024, siendo las 7:05 p.m., damos inicio a la sesión del técnico en preselección de talento humano mediado por herramientas TIC. La ficha número 2977837. ¿Listo? Bueno. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Listo, chicos. Entonces, recuerden que estamos revisando todo el tema del emprendimiento, ¿cierto? Y teníamos algunas tareas pendientes para hoy y vamos a revisar esos anexos que teníamos que presentar para poder desarrollar las evidencias. ¿Listo? Entonces, por favor, si en el transcurso de lo que vamos conversando, ustedes tienen alguna duda o inquietud, abrimos el micrófono y preguntamos. ¿Listo? Bueno, acá ya vamos aceptando a los que van ingresando. Voy a quitar mi cámara para que no nos quite conectividad en lo que vamos viendo. Listo, chicos. Entonces, estábamos hablando de fomentar cultura emprendedora según habilidades y competencias. Y en la sesión pasada ya supimos cuáles eran los resultados de aprendizaje y cuáles eran esas evidencias que teníamos que presentar. Entonces, para el día de hoy vamos a tener una agenda que vamos a revisar las actividades, vamos a hacer alguna revisión del material de estudio y vamos a despejar las dudas e inquietudes que ustedes tengan con respecto a las entregas de estas evidencias. ¿Listo? Dentro de la primera evidencia de aprendizaje que tenemos, chicos, nos dice que debemos entregar una evidencia que se llama conociendo mi visión, ¿cierto? Entonces, todos estos anexos y estos formatos no es más que una forma de aprendernos a conocer nosotros mismos, ¿cierto? Para poder determinar qué tan emprendedores o no somos. ¿Se acuerda que en la sesión pasada lo habíamos comentado? Entonces nos dice que debemos anexar 3 anexos, ¿cierto? Que los encontramos en Sayuna y que la sesión pasada vimos en dónde se encontraban y que estos formatos anexos los debíamos entregar en una carpeta comprimida en un máximo de 15 páginas. Entonces, bueno, hay algunos compañeros de ustedes que son proactivos y dijeron, no, vamos a unir los 3 PDFs de los 3 anexos y lo presentan en un solo PDF, también es válido, ¿cierto? No hay ningún problema. Listo. Entonces, vamos a revisar muy rápidamente estos 3 formatos y vamos a revisar cada uno de qué se trata y vamos a despejar las dudas que haya al respecto. ¿Listo? Bueno, entonces acá voy a compartir un momentico, voy a compartir acá. Bueno, Cristian tiene la manito levantada. Cristian, cuéntanos. Profe, qué pena. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Cómo está, profe? Muy bien. Bien, Profe, Cristian. yo le iba a pedir un favor. Lo que pasa es que se me presentó algo. Tengo que ir a resolverlo y ya regreso, por si de pronto no le contesto. Qué pena. Ah, ok. Y No me precisamente demoro. hoy iba a poner a leer a Cristian el taller. Ay, profe, no. Regáleme 10 minutos. Qué pena, No, no, discúlpeme. no hay problema, Cristian. Igual lo que tú tienes que hacer está bien. La grabación queda colgada en la plataforma de Sayuna por si no te puedes volver a conectar. ¿Listo? Mil gracias, profe. Listo. Gracias. Bueno, continuamos entonces. Voy a dejar de presentar acá un momentico y voy a mostrarles los el anexo que tenemos. Entonces estamos hablando, chicos, del anexo, un anexo que es el anexo formato Diana Valoración.
Y dentro de este formato Diana Valoración, me perdí acá, Diana Valoración, nos dice que vamos a realizar un ejercicio de autoevaluación, ¿cierto? De las características emprendedoras personales de acuerdo con sus experiencias de vida. Y para ello usará la Diana Valoración, que es una herramienta que le permite identificar cuáles elementos de su personalidad necesita mejorar y cuáles tiene como fortalezas, ayudándole así al logro de sus objetivos. Entonces, esta Diana Valoración la tenemos acá como en un, esto es como que como un tablero de dardos, ¿cierto? Entonces, entre yo más me acerque al centro, ¿cierto? Pues más puntos voy a tener, ¿cierto? O mejor, ¿cómo lo decimos? Mejor son mis cualidades frente a lo que describe. Y cuando estoy más lejos, pues tengo deficiencias frente a la descripción que tenemos ahí. Bueno, no sé si de pronto alguien de ustedes me puede ayudar, por favor, a aceptar a los aprendices que van ingresando. Bueno, ¿quién me puede ayudar, por favor? Listo, Alejandra, gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de la Diana Valoración y nos dice dentro de este, por decirlo, este juego, nos dice que cuando nos acerquemos a verde, se considera que la característica emprendedora es un aspecto que es muy fuerte en tu personalidad, ¿cierto? Y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Amarillo, entonces, fíjense que aquí estamos utilizando como los colores de los semáforos, ¿cierto? Verde, que voy a arrancar, que ya puedo arrancar, amarillo, que me tengo que quedar esperando un momentico mientras que pasa verde, y rojo, que me tengo que detener. Entonces, fíjense que más o menos en esta Diana Valoración los colores tienen como el mismo significado. El amarillo dice que es una zona y en esta zona se considera que la característica emprendedora personal es un aspecto que aplica con una frecuencia intermedia en su comportamiento diario. Mientras que el rojo, chicos, pues se considera que es una característica personal, que es un aspecto que aplica con poca frecuencia o nula, ¿sí? En su diario vivir, y nos dice que requiere un mayor grado de esfuerzo para ser convertida en fortaleza. Entonces, fíjense que todo este tiempo, chicos, hemos hablado del tema personal, ¿cierto? Y pues esta matriz tiene algunos enfoques que debemos estudiar para nosotros mismos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces van a decir, entonces empezamos, por ejemplo, con el 1, planificar sistemáticamente. Entonces, ustedes cuando se levantan, ustedes planifican lo que van a hacer durante todo el día, se toman el trabajo en la mañana o la noche siguiente, decir, bueno, mañana voy a realizar la primera tarea tal, la segunda tarea tal, la tercera tal, la cuarta, ¿sí? Entonces, ¿planificamos lo que hacemos o solamente vamos por la vida sin tener ninguna planificación? ¿Cierto? Es como cuando uno planifica lo que se va a colocar el día siguiente, ¿cierto? Entonces deja los zapatos listos, las joyas, la ropa, ¿sí? Si se va a colocar un vestido, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto planificamos? Entonces, si mi planificación es óptima, ¿cierto? Porque siempre todo el tiempo lo hago, entonces, ¿qué color voy a marcar? ¿Ustedes qué color creen que voy a marcar? ¿Qué dicen, chicos? Verde. Verde, ¿cierto? Verde porque mi planificación es óptima en todo lo que hago. Pero si yo a veces lo hago y a veces no, unos días sí, unos días no, entonces voy a marcar amarillo, ¿cierto? Y si definitivamente mi planificación sistemática es nula, ¿cierto? No, yo no planeo nada, yo vivo mi vida así como
como llega cada día, pero no lo planifico, entonces rojo, ¿cierto? Y así, chicos, con cada una de las variables que tiene esta matriz diana. Vamos a colocar acá. Esta diana valoración. Y se enfoca en puntos como fijar metas, crear redes de apoyo, buscar oportunidades y tener iniciativa, exigir eficiencia y calidad, tener autoconfianza, tener persistencia, buscar información, cumplir compromisos, ¿sí? Entonces, dentro de cada uno de estos, como de estos ítems, ustedes se van a revisar para ustedes. Fíjense que este es un diagnóstico que se van a hacer a ustedes mismos. Acá no tenemos que aparentar, ni tenemos que mostrar algo, no. Es algo que ustedes internamente allá ustedes con ustedes mismos lo van a hacer, ¿listo? Entonces nos dice que van a explicar las razones que motivaron su valoración. Entonces, ¿por qué lo pusieron verde? ¿Por qué lo pusieron amarillo? ¿Por qué lo pusieron rojo? ¿Listo? Eso dentro de cada uno de los ítems que tiene la diana valoración. ¿Listo? Entonces acá tienen el espacio para que ustedes puedan expresar lo que pensaron dentro de cada uno de los ítems mencionados. Luego nos dice, el emprendedor es una persona que se compromete con el desarrollo de un proyecto, que no es más que una idea que genera valor para un individuo o una comunidad de un determinado contexto. Con eso en mente, responda a las siguientes preguntas. Entonces, ya definida esta pregunta, vamos a desarrollar las siguientes. Nos dice, ¿cuáles considera que son las características emprendedoras personales que fortalecen el emprendedor como persona? ¿Cierto? Entonces, fíjense que arriba hicimos todo un análisis, ¿cierto? De las fortalezas que debería tener un emprendedor y cómo estamos nosotros frente a estas fortalezas. Y abajo nos dice que, vamos a bajar acá, nos dice que ya determinando, el emprendedor es una persona que se compromete con el desarrollo de un proyecto, que no es más que una idea que genera valor para un individuo o una comunidad en un determinado contexto. Con eso en mente responda las siguientes preguntas. Entonces aquí ya nos hacen una serie de preguntas que pues ya ustedes de forma individual las van a desarrollar. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, chicos, con el tema de el anexo, el formato de diana valoración? ¿Todo claro o todo no tan claro? Listo. A mí me parece muy interesante todos estos formatos porque de verdad uno a veces no se detiene a hacer un diagnóstico de uno mismo y de en qué está fallando, en qué estoy fallando para poder mejorar. Y fíjense que acá nos dice, entre uno de los ítems que tiene la diana valoración, es, por ejemplo, cumplir compromisos. Entonces, ¿qué tan comprometidos estamos con cumplir compromisos? ¿Cierto? Cuando, por ejemplo, en el tema práctico de lo que ustedes están estudiando, ustedes realmente cumplen con ese cronograma de actividades que tienen, que les dicen, bueno, usted tiene que entregar sus actividades a tal fecha, ¿ustedes lo cumplen o no lo cumplen? O fíjense que ese es en el caso del estudio, en lo que estamos ahorita, pero también hay muchos tipos de compromisos, tanto a nivel personal, laboral, ¿cierto? Entonces es importante que nos podamos autoevaluar nosotros mismos. Listo, ¿tenemos alguna pregunta?
Esta está fácil, ¿cierto, chicos? Y está bien chévere para que la hagamos. Listo. Entonces, seguimos con la siguiente evidencia, que es el formato de visión emprendedora. Y vamos a mirar qué tenemos dentro de este formato de visión emprendedora. Vamos a mirar acá. Listo. Entonces, el formato de visión emprendedora. Entonces, dentro de este formato nos dice formato de taller visión emprendedora. Identificar motivaciones y competencias emprendedoras a partir de objetivos personales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos ejercicios son a nivel personal, ¿cierto? O sea, cuáles son los propósitos y lo que yo quiero obtener en mi vida, ¿cierto? Entonces, me dice que debo tener en cuenta, voy a desarrollar este esquema gráfico dependiendo mi propósito de vida, ¿cierto? Pero a partir de objetivos personales, ¿cierto? Entonces, bueno, yo puedo decir, chicos, que eh, uno de mis propósitos de vida es ser un emprendedor social, ¿cierto? ¿Y cuáles serían esas principales motivaciones? Entonces, dentro de las principales motivaciones, por ejemplo, que yo tendría, sería generar un impacto social positivo en la sociedad, ¿cierto? Donde yo pueda contribuir a resolver problemas sociales y mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. Esto es un ejemplo, ¿no? Estamos dando un ejemplo de cómo podríamos resolver este esquema a través de un ejemplo. Y el ejemplo sería que yo, por ejemplo, quiero ser un emprendedor social. Y estamos relacionando cuáles serían esas mis motivaciones. Puede ser que el propósito de vida de cualquiera de ustedes sea crear una empresa que se dedique a, a la fabricación de ropa para dama, por ejemplo, ¿cierto? O dentro de un objetivo personal, ¿cuál podrían ustedes plantear como ejemplo? Como objetivos personales. Por ejemplo, ¿qué me dice un ejemplo? Dice, identificar motivaciones y competencias emprendedoras a partir de objetivos personales. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién me puede dar un ejemplo? Podría ser como los temas educativos, como los temas profesionales. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjate que yo puedo tener un objetivo, ¿cierto? Plantearme un objetivo personal con respecto a mi tema profesional, ¿cierto? Entonces, puedo decir, bueno, ¿cuáles serían mis principales motivaciones? Entonces, mis principales motivaciones sería mi familia, ¿cierto? Poder tener un mejor, por decirlo, una mejor remuneración en donde trabajo, o sea, todo lo que me puede motivar a que yo estudie, ¿cierto? Y lo mismo, las actividades que quiero desempeñar, cuál es el propósito de vida y los principales valores de su vida. Esos son como los ejes que tiene dentro del gráfico. Pero bueno, vamos a muy rápidamente a mencionar el ejemplo que les decía. Y decía, por ejemplo, de un aprendiz que su objetivo de vida es ser emprendedor social, ¿cierto? A mí me gusta trabajar con la gente, me gusta liderar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles podría decir que son mis principales motivaciones? Que generar un impacto social, ¿cierto? Un impacto social positivo, promover la sostenibilidad, ¿cierto?
donde me apasiona encontrar soluciones innovadoras que respeten al medio ambiente y promuevan el desarrollo sostenible, empoderar a otros, ¿cierto? Entonces me gusta inspirar a otras personas a hacer, a que cambien, a trabajar en conjunto, a contribuir en un futuro. ¿Cuáles serían mis principales valores, los principales valores que debo tener en cuenta? Entonces, según mi objetivo, mis principales valores, pues debo ser solidario, ¿cierto? Debo tener innovación, empatía con la gente, ¿sí? Fíjense que esos son los principales valores. Fíjense que si yo quiero ser un líder social, ¿cierto? Un emprendedor social, pero no tengo empatía con la gente, pues no, estoy fregado, ¿cierto? Si no soy solidario, si no busco la innovación para crear soluciones activas y eficientes a los problemas a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, esos serían algunos de los principales valores que debería tener para poder ser un emprendedor social. Listo, me dice que cuál sería mi propósito de vida. Entonces, enfocando en lo que yo quiero hacer, pues mi propósito sería crear un mundo más limpio y justo, empoderado a las comunidades a través de la economía circular y la de educación ambiental, ¿cierto? Entonces, eso puede ser mi propósito de vida. Y pues allá ustedes también pues van a buscar cuál es su propósito de vida. Y muchas veces, chicos, pues nosotros no nos hacemos estas preguntas, ¿cierto? No nos decimos, bueno, yo qué realmente quiero ser y qué quiero hacer en mi vida. Fíjense que algunos podrían pensar que quieren estudiar y que quieren terminar a corto plazo, terminar este técnico para poder tener mayores oportunidades, ¿cierto? Y para poderle brindar mayores oportunidades no solamente a ellos mismos, no solamente, ¿cierto?, a nosotros mismos, sino también a mi familia. Porque si ustedes se dan cuenta, chicos, el SENA no solamente los forma en el tema teórico, sino también en la parte práctica. Entonces, y eso es una gran oportunidad, pues que no podemos desaprovechar, porque no solamente nos dan la teoría, sino también nos dice, venga, con lo que usted aprendió en lo teórico, venga y hace la práctica. Y fíjense que esas son cosas que en algunas universidades no pasa, sino que yo estudio 10 semestres en 5 años y salgo a enfrentarme a una vida laboral donde no tengo ninguna experiencia, ¿cierto? Pero fíjense que el SENA sí se las da, les da 6 meses para que ustedes puedan elegir una etapa productiva donde pueden aplicar todo lo que han aprendido durante su etapa lectiva, ¿listo? Entonces es importante también que tengamos en cuenta. Y bueno, ¿cuáles son las actividades que quiero desempeñar? Entonces, dependiendo cuál es ese objetivo personal, asimismo, pues debo saber cuáles son las actividades que debo desempeñar para poder llegar a ese objetivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos dentro de este formato de visión emprendedora? Nos dice que dentro de la visión emprendedora vamos a revisar este cuadro a partir de sus sueños. Represente sus sueños a través de imágenes y ubique en las diferentes áreas del siguiente gráfico. Entonces nos dice que vamos a mirarlo desde la familia, el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí imágenes que representen mi visión emprendedora. Y nos dice que formule su visión emprendedora a través de un breve párrafo de 8 renglones máximo. Y como punto C, nos dice ponga las competencias emprendedoras en acción según su visión emprendedora. En el punto B ya ejercitó la competencia visualizar
ahora use las otras competencias emprendedoras respondiendo brevemente las siguientes preguntas. Entonces aquí, igual que en el anexo anterior, ustedes van a dar respuestas a los interrogantes que se plantean. ¿Listo? Y eso sería básicamente lo que tendríamos que hacer en el anexo del formato de visión emprendedora, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Todo claro como las aguas del río Tunjuelito, ¿sí? ¿No es cierto? Listo, bueno. Vamos con la siguiente. Bueno, aquí vamos a compartir mi presentación. Y vamos a despertarnos un ratico, chicos. Vamos a despertarnos un ratico porque es que ya 7:30 y no quiero que ustedes se me duerman. Entonces, vamos a hacer unos activadores cognitivos y vamos a ordenar la primera frase que aparece en esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, el primero que responda, pues va a tener un punto, va a tener 10 puntos dentro de la actividad que presente, ¿sí? Entonces, cuando presenten las actividades de los anexos, si se sacaron 70, entonces más 10 puntos que tienen hoy, entonces son 80, ¿listo? Entonces, vamos con la primera frase. ¿Quién ya tiene la primera frase? Profe, por aquí. Dice, necesito ir a comprar una barra de pan. ¿Quién lo dijo? Alejandra. Alejandra. Muy bien, Alejandra. Pero vamos a alzar la manito, ¿listo? Vamos a alzar la manita para que todos tengamos la oportunidad. Bueno, Listo. Gracias. La segunda frase, chicos. Ana Lucía. Buenas noches. Buenas noches. Me ha llegado por correo la cita del médico. Exactamente, muy bien. Me ha llegado por correo la cita del médico. Listo. ¿Quién contestó? Ana Lucía, profe. Ana Lucía. Listo. Bueno, dejamos las otras para el final, ¿listo? Bueno, entonces, ya tenemos el formato de Diana Valoración, el formato de la visión emprendedora y ahora tenemos el formato de las dimensiones emprendedoras. Entonces, me voy a ir acá un momento porque ese sí no lo había descargado. Ya lo descargamos. ¿A ustedes cómo les ha funcionado la plataforma de Desayuna? ¿Si los ha dejado ingresar o han tenido problemas para ingresar? más o menos, profe, está muy lenta. Sí, hay algunos aprendices que han tenido inconvenientes y no han podido ingresar. Bueno. Listo, entonces aquí vamos a descargar un momentico el último anexo. Listo, entonces acá nos habla, voy a compartir el Word. Entonces nos dice, están viendo mi pantalla, ¿cierto, chicos? Listo, entonces, ¿están viendo mi pantalla?
Chicos, Sí, Sí, profe, sí se profe. ve. listo. Bueno, me preocupa que se me desconecten. Bueno, entonces dice taller dimensiones emprendedoras. Nos dice que debemos asociar elementos del entorno a partir del triángulo de la responsabilidad. Entonces nos dice que dibuje su triángulo de responsabilidad. Para ello, use como referencia una o varias situaciones en su vida en las que se haya tenido que tomar una decisión y responda a las siguientes preguntas. Nos dice, se dejó guiar por sus emociones para tomar la decisión. Entonces, fíjense que para poder hacer este triángulo de la responsabilidad, ustedes deben tener como referencia alguna situación personal en su vida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tuvieron que tomar alguna decisión con respecto si estudiar o no estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser una decisión. Si ustedes hayan decidido estudiar a pesar de las adversidades que ustedes puedan tener en sus casas, a pesar de que de pronto no cuenten a veces con el tiempo, ¿cierto? Porque yo entiendo perfectamente que en el tema virtual, la mayoría de los aprendices que se encuentran dentro de esta formación virtual es porque o somos amas de casa o trabajamos en el día y solamente tenemos espacios durante la noche, ¿cierto? Para poder estudiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar una situación de nuestras vidas. Y con base en esa situación, pues vamos a diseñar este triángulo de la responsabilidad. Y nos vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Se dejó guiar por sus emociones para tomar la decisión? ¿Piensa mucho o poco antes de tomar una decisión? Entonces, qué tan afectivos somos con respecto a las decisiones que tomamos, ¿cierto? Entonces, le metemos más corazón o más razón, ¿cierto? Como cuando, por ejemplo, uno le dice a sus hijos, dice, venga, dice yo, es que yo voy a estudiar arte, yo voy a estudiar, bueno, no es que yo tenga algo en contra de eso, no, solamente que yo pienso que debemos tener las cualidades suficientes para poder, por ejemplo, estudiar algo como eso, ¿cierto? Entonces yo digo, que me guío más por la emoción o por el corazón, que digo, bueno, es que yo puedo estudiar artes, pero yo de pronto puedo subsistir de las artes si soy el mejor, ¿cierto? Si soy el mejor artista, el mejor pintor, el mejor cantante, el mejor. Entonces, o me dejo llevar por la razón, ¿cierto? O por ejemplo, fíjense, las modelos. Las modelos son modelos, pero ellos también optan por otra clase de carrera, como el tipo de hacer emprendimientos, de crear empresa, ¿cierto? Porque son conscientes de que el ser modelo no le va a durar toda la vida. Entonces, eh, ¿por qué me dejo guiar más? ¿Por la emoción o por la razón? Pienso mucho o poco antes de tomar decisión. Entonces, para tomar una decisión lo pienso y lo pienso y lo repienso, o digo, no, voy a hacer esto y ya, y lo hago, ¿cierto? Es de los que se lanza a la acción sin más, o sea, me lanzo al ruedo sin pensar, o no, o soy más bien preventivo y digo, no, venga, lo pienso si lo hago o no lo hago. O por el contrario, guarda un prudente equilibrio entre sus sentimientos y el pensamiento antes de saltar a la acción. Dice, sus respuestas a esas preguntas determinará la longitud de los lados de su triángulo, ¿cierto? Entonces, fíjese que yo puedo decir, no, yo soy equilibrado entre el pensar, sentir y actuar. Entonces, si soy equilibrado, significa que ese triángulo va a tener todos los lados. ¿Cómo los va a tener? ¿Ustedes qué dicen? Lados iguales. Todos iguales, exactamente. Pero si al contrario yo pienso mucho para poder, eh,
para poder tomar una decisión, ¿cierto? Yo lo pienso, mejor dicho, y lo repienso, entonces ese va a ser el lado que va a ser el más largo, ¿cierto? Entonces, dependiendo la situación y dependiendo su sentir y su pensar y actuar, asimismo ustedes van a crear el triángulo de la responsabilidad. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? Bueno, nos dice que, bueno, ahí nos da algunos ejemplos del triángulo, ¿cierto? Si el sentir es más corto que el actuar y el pensar, pues va a ser diferente nuestro triángulo. Nos dice que lo dibujemos, dibuje su triángulo de la responsabilidad aquí. Y nos dice que realicemos la matriz DOFA identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y pues esas chicos ya las vimos en la sesión pasada. ¿Se acuerda que hicimos allá un ejemplo? Entonces, de acuerdo, fíjense que esto es toda una cadena, ¿no? Nos dice que para identificar sus fortalezas y debilidades, use los resultados de la diana valoración, ¿cierto? Entonces, acuérdense que allá en la diana valoración vimos que tal éramos con la planeación, ¿cierto? Con el cumplimiento de metas. Entonces, también dependiendo de los resultados que tuvimos allá de la diana valoración, vamos a poder establecer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. ¿Listo? Y también nos dice que también acá tenemos el triángulo del sentir, el triángulo de la responsabilidad, y nos dice que debemos establecer cuáles son nuestras fortalezas, debilidades en términos de características emprendedoras. ¿Listo? Y lo vamos a dibujar. Dibuje el triángulo de la responsabilidad. Y nos dice también, dice, a continuación, escriba sus reflexiones sobre el esquema realizado. Para ello, respondan las siguientes preguntas. Entonces, lo mismo, nos plantea unas preguntas y allá cada uno de ustedes pues las van a responder. ¿Listo? Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta con respecto al formato de dimensiones emprendedoras? Listo. Bueno, entonces ya tenemos chicos, cuáles son esos anexos que hacen parte de la evidencia número 1, ¿cierto? Ya sabemos que lo podemos entregar como un archivo, una carpeta comprimida, o si ustedes quieren unir los PDFs o de estos 3 archivos en uno solo, lo pueden hacer, ¿sí? Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna pregunta, duda o inquietud? No, señora. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos chicos con la segunda evidencia que tenemos y es la evidencia del taller identificación del problema. Nos dice que considerando que la toma de decisiones es una acción rutinaria que puede tener un gran impacto en su vida, es fundamental que reconozca el proceso de toma de decisiones y la relevancia de la generación de alternativas, sin olvidar los riesgos y las consecuencias involucradas en cada decisión. Entonces, fíjense que cada riesgo que yo tomo, ¿cierto? Y cada consecuencia que yo tengo en mi vida están involucradas con una decisión que yo he tomado, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? En esta evidencia nos dice que se debe entregar el taller toma de decisiones en formato documento texto Word, puede ser en Word o en PDF, como quieran, con una extensión máximo de 5 páginas, ¿cierto? Y entonces para este taller, chicos, nos da un caso.
vamos a mirar el caso por acá. Bueno, vamos a mirar el caso por acá, estudio de caso. Nos da el estudio de caso de Gastón Acurio, ¿cierto? Y con el caso de Gastón Acurio, nos dice que debemos revisar cuál es el triángulo de la responsabilidad, ¿cierto? ¿Se acuerda que ya lo vimos? El triángulo de la responsabilidad de pensar, sentir, actuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo está ese triángulo según mi criterio, ¿cierto? Pero nos dice que nosotros debemos revisar ese triángulo de la responsabilidad según este estudio de caso. ¿Listo? Entonces, vamos a leer muy rápidamente el caso. Vamos a entre todos leerlo para que podamos sacar algunas conclusiones rápidas para que ustedes tengan como la base para poder desarrollar el taller. ¿Listo? Entonces, vamos a por acá, a ver. Vamos en orden como están vamos a leer de a 2 párrafos. ¿Listo, chicos? Y empieza Alejandra. Profe, ¿podrías colocar la imagen un poquito con más zoom, por favor? Más grande, sí, ok. Sí, profe, por favor. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe, ahí está bien, gracias. Ok, listo. Dice, estudio de caso Gastón Acurio. Según The World's, no sé, 50 Best, el restaurante pionero que lleva su nombre y el de su esposa Astrid Guche es responsable de ayudar a transformar la cocina peruana contemporánea en lo que es hoy en día. Gastón Acurio ha tenido un gran éxito profesional, pero es mucho más que un cocinero. Es un líder que ha conseguido ubicarse como tal compartiendo sus recetas. Ocultárselas a sus competidores no está entre sus objetivos. Con esta metodología de trabajo ha situado la gastronomía de Perú entre las más importantes del mundo. Divulgó sus recetas a todo el mundo y con ello la cocina impulsada por Acurio se ha convertido en un vínculo que une a todos los peruanos. Trabaja con el objetivo de peruanizar el mundo, según sus propias palabras. También según las palabras de muchísimos peruanos que le agradecen haber cambiado la imagen de otras industrias de Perú. Sigue. La revolución de Gastón Acurio ha transformado hasta la mismísima ciudad de Lima. De ser una urbe gris y aburrida, ha pasado a ser una ciudad global con ansias de convertirse en capital gastronómica mundial. Listo, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, vamos a ver quién sigue. Ana Lucía. Señora profe, Sí, sigue, Ana Lucía. El cocinero peruano. espere profe que me pierdo. Mira, vamos acá. El cocinero peruano ha sido considerado. Ah, estoy perdida, profe. Ah, ya lo vi. Yo mirando para abajo. No, es acá arriba. Listo. El cocinero peruano ha sido considerado por los mejores críticos gastronómicos y profesionales como una Se te fue la onda. marcha. ¿Cómo? Se te fue la onda. Entonces, como uno de los 20 cocineros más influyentes del mundo. Arrancó su marcha apenas pasados los 20 años de edad en París. Estudiaba de día en el Instituto del Cordón Bleu y de noche trabajaba en el restaurante de la esquina de la escuela. Venía de estudiar Derecho en la Universidad Católica de Perú y de una estadía en Madrid. En París conoció a Astrid, una alemana que estudiaba con él.
con la que se casaría y crearía en 1994 el famoso restaurante Astrid y Gastón, que nació en Lima. Contrariamente a lo que muchos creen, no surgió como restaurante de comida peruana, sino como restaurante francés. El restaurante tuvo un gran éxito. A partir de ello, Acurio pudo rápidamente cancelar los préstamos que había solicitado para su apertura y puesta en marcha. Inquieto y apasionado por nuevas búsquedas, puso el ojo en las innovaciones en materia de cocina de fines de los años 90. El chef catalán Ferran Adrià era el más fuerte símbolo de la movida tendiente a crear estilos propios, apartándose de la cocina francesa. Así en España empezaba a pisar fuerte la marca del sabor del Mediterráneo. El chef peruano no dudó y emprendió ese camino con la comida peruana. De esa manera comenzó a buscar nuevos ingredientes, productos de la tierra peruana. Viajó por parajes selváticos a principios del siglo XXI en busca de nuevos ingredientes, hasta terminó escribiendo un libro Perú, una aventura culinaria. Reemplazó los sabores de la cocina francesa por ajíes y hierbas peruanas del Amazonas. De esta forma se produjo el proceso de reinvención de la cocina de Astrid y Gastón. Ok, listo. Muchísimas gracias. Seguimos con Angis. Angis Martínez. Ok, profe. Ok, Sí. listo. Listo. Entonces, íbamos acá. Entonces, Astrid y Gastón, Ujú. sí, Ok. se extendió por el mundo. Ok. Astrid y Gastón se expandió por el mundo, generó todo movimiento. En ese contexto también llegó a Buenos Aires. Aún recuerdo los aromas que provenían de su patio e ingresaban por el balcón del contrafrente del departamento que habitaba en el barrio de Palermo. Corría el año 2009 y eran olores distintos a cualquier otro restaurante que conociera. Era el arribo de la cocina peruana. La movida no solo generó la expansión del restaurante de Acurio, generó motivación en otros cocineros peruanos que comenzaron a intercambiar ideas y a darle cuerpo a una identidad. Construyeron la idea de compartir, no la de competir. Cimentaron las bases de una estructura que los contuviera a todos. Diseñaron una estrategia para trascender la arquitectura de una marca, la cocina peruana. Ok, Angie, muchísimas gracias. Sigue Cristian. ¿Cristian ya volvió? Bueno, parece ser que Cristian no ha vuelto. Entonces sigue Milena. Milena Andrea. ¿Listo? Entonces, a la expansión de Astrid y Gastón, Acurio le sumó el lanzamiento de otros restaurantes. Uno de los más destacados es La Mar. El primero de ellos, con esa marca, abrió en 2008 en San Francisco, Estados Unidos, en plena crisis financiera global. Fue otro éxito. Esta marca es la que más vende de todas las que tiene, facturando $10 millones anuales. También llegó a Buenos Aires, instalándose en el barrio de Palermo, Hollywood. El fracaso no te debe vencer, hay que arriesgarse, dice el cocinero peruano convertido en estrella. Él se jacta de fracasar todo el tiempo y pone como ejemplo de ello el intento de competir con McDonald's a través de una cadena de sándwiches peruanos llamado Los Hermanos Pascuales. A partir del 2007, inauguraron 7 restaurantes de este tipo en un año. Fue un error. Pero partiendo de este fracaso y corrigiendo los errores, la industria de los sándwiches peruanos comenzó a dar batalla a la comida rápida estadounidense. Sí, listo, sigue. La innovación es una constante en las cadenas de restaurantes de Gastón Acurio. Los cocineros que trabajaban en ellos deben cambiar el menú cada 6 meses. El desafío es inventar permanentemente recetas.
El crecimiento de la cocina peruana fue de tal dimensión que el Estado se sumó a su fuerza incontenible. Comenzó a apoyar la participación de chefs peruanos en festivales gastronómicos en el exterior. El contagio llegó de la movida que propuso Acurio, pero la misión fundamental es desarrollar la cocina peruana en el mundo y va más allá. La idea central es promover la marca Perú. El chef peruano le cuenta una anécdota al respecto a Andrés Oppenheimer en su libro Crear o Morir. Un día se le acercó un muchacho en Madrid para agradecerle que su restaurante ubicado en el Paseo de la Castellana dijera en la puerta Cocina Peruana. El joven propietario de una joyería de platería peruana cerca de la Puerta del Sol no vendía nada hasta que abrió el restaurante de Acurio, la marca Perú, haciendo su aparición en la práctica. Listo, muchísimas gracias, Emilena. Tiffany. Sigue Tiffany. ¿Qué pasó con Tiffany? ¿No está conectada? Listo. Entonces, vuelve Alejandra. Gastón Listo, Acurio. profe. Sí, Desde Gastón Acurio salió a disputar, ¿sí? sí. Gastón Acurio salió a disputar terreno a cocinas tradicionales como la italiana o la francesa. Confiesa que parte de su idea de apoyo en el fantástico crecimiento de la comida japonesa en el mundo en solo 40 años, un concepto basado en estrategias, pero fundamentalmente en cambiar la cultura culinaria de millones de personas en el mundo. Cualquiera podría decir que Acurio se vio favorecido por pertenecer a una familia que le permitió el acceso a lugares a los que no cualquiera puede llegar, pero asumió un alto riesgo. Abandonó los estudios de una carrera tradicional, destruyendo una zona de satisfacción en la que podría permanecer tranquilamente instalado. Decidió asumir riesgos, a tal punto que algunos creen en Perú que el cocinero podría algún día alcanzar la presidencia de su país. En la página web Discúlpame, ya. En la página web A&G Madrid resume el desarrollo sostenido de los emprendimientos de Acurio hasta el 2014. El grupo Acurio cuenta con restaurantes en varias ciudades de Perú, Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Argentina, Bolivia y España. Entre sus marcas de restaurantes de cocina peruana están La Mar, Cevichería, Tanta, Bistro Peruano, también en locales en Madrid, www.tantamadrid.com y Barcelona, www.tantabarcelona.com. Panchita, parrilla peruana, Madame Toussaint, cocina chifa, Los Bachiché, cocina ítalo-peruana, papachos, hamburguesería y chicha, cocina regional. En total son 40 restaurantes distribuidos en 12 países del mundo y continúa con su misión de globalizar la cocina peruana, enseñar al mundo a amar esos platos y conseguir que el ceviche sea tan famoso como el sushi japonés. ¿Se han probado el ceviche peruano? ¿Sí lo han probado? Es picante, ¿no? No, no es para todos. Por ejemplo, a mí no me gusta porque es muy picante. Bueno, sigue. Los límites de Gastón. Los límites de Gastón Acurio no son las paredes de una cocina, por más lujosa que ella pueda ser. Lanzó un programa propio de televisión en Perú y ha desarrollado dotes de escritor. Tiene numerosos libros publicados. Su obra 500 años de fusión, 2008, fue premiada como el mejor libro gastronómico de todo el planeta en el premio más importante de esa industria, los Gourmand World Cookbook Awards, celebrados en París. El secreto del chef peruano parece ser simple: el desarrollo constante de fuertes habilidades de liderazgo emprendedor con el fin de sostener y multiplicar cada una de sus creaciones. Oppenheimer 2014. Ok, vale, muchísimas gracias.
Entonces, muy interesante el tema de Acurio, ¿no? De este chef que logró innovar en la cocina peruana. Entonces, ¿ustedes cuáles creen, chicos, que son las principales características emprendedores que tuvo Gastón? ¿Cuáles creen que fueron esas principales características emprendedores que tuvo él? ¿Quién me Tener dice? autoconfianza. Ajá, sí. ¿Qué más? La iniciativa, profesora, que él tiene una idea y a partir de eso tomó como iniciativa de emprender. Ujú. Listo, sí. Pero también hay otras características importantes, chicos, como lo son la visión, ¿cierto? Él tuvo una visión clara y ambiciosa de elevar la gastronomía peruana a nivel mundial, ¿cierto? Fíjense que tenía una visión, decía que él estuvo estudiando, pero dejó sus estudios y se dedicó a esto. ¿Y por qué? Porque tenía una visión de lo que él quería hacer, ¿cierto? Y su objetivo era posesionar la cocina peruana como una de las más importantes del mundo y pues logró transformar ingredientes y técnicas locales en experiencias culinarias únicas y que eran atractivas para el público en general, ¿cierto? ¿Qué otra, ¿Qué otra característica emprendedora tenía Gastón? ¿Qué otra creen que tenía él? La pasión, ¿cierto? Pasión por lo que hacía. Su pasión era innegable por la cocina peruana, ¿cierto? Fíjense que a veces para uno poder emprender algo, tiene que apasionarlo, a mí me tiene que gustar lo que hago. Entonces, si yo voy a empezar a crear una empresa que se dedica a fabricar ropa para mujer, a mí me debe apasionar la moda, ¿cierto? Entonces, fíjense que tiene que ver con que tiene que ver la pasión con lo que yo emprendo, ¿cierto? También la innovación. Gastón fue un pionero en la fusión de la cocina peruana con técnicas y tendencias culinarias internacionales, ¿cierto? Y ¿qué se destacaba en todo esto? La capacidad que él tenía para innovar y crear nuevas experiencias gastronómicas, ¿cierto? Y pues esto lo llevó a tener conceptos de restaurantes únicos y exitosos. Bueno, entonces fíjense que tenemos la pasión, la innovación, la visión que él tenía, pero hay también otra característica muy importante de este emprendedor y es el riesgo, ¿cierto? Fíjense que él se arriesgó a crear toda esa cantidad de restaurantes que no le fue bien, pero se arriesgó, ¿cierto? No tuvo miedo de asumir riesgos. Fíjense que también abandonó su carrera tradicional para dedicarse a su pasión, que era la cocina, y constantemente se enfrentó a nuevos desafíos como abrir restaurantes en diferentes países y desarrollar nuevas marcas. Y otra característica también de Gastón es el liderazgo. Y pues ocurrió cuando demostró un liderazgo excepcional al inspirar a otros cocineros peruanos y crear una comunidad gastronómica fuerte. Su capacidad para motivar y unir a las personas fue fundamental para lograr el éxito de su proyecto, ¿cierto? Y fíjense que dentro del tema del liderazgo, ustedes se dan cuenta que dentro del caso decía que él enseñaba, o sea, él no era envidioso con lo que sabía, sino que él se lo enseñaba a los demás. Listo. Entonces, esas serían, chicos, y todas las que ustedes crean que son las características que puede tener este emprendedor, son las que van a plantear dentro de su taller identificación del problema. Entonces, vamos a nombrar cuáles son las características y también vamos a relacionar el triángulo de la responsabilidad. Entonces nos dice que use el siguiente diagrama como base. ¿Ustedes están viendo mi pantalla, chicos?
Sí, profe. Listo. Entonces nos dice que use el siguiente diagrama como base para la construcción del triángulo. No modifique los lados del triángulo, únicamente dé respuesta a los elementos de sus vértices usando la pregunta base. O sea, no tenemos que modificar nada, sino solamente vamos a establecer cuáles son las fortalezas y cualidades, lo que dice acá, fortalezas y cualidades de Gastón Acurio. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que, bueno, fíjense que dentro de las fortalezas también hacen parte las características de lo que es un emprendedor, ¿cierto? Y dentro de las fortalezas que tenía Gastón era su visión, su pasión, la innovación, el riesgo, el liderazgo, la creatividad, la capacidad de adaptación, la resiliencia, ¿cierto? Esas son algunas de las fortalezas que tenía Gastón. Y dentro de las cualidades que tiene, pues, ¿cuáles son sus cualidades? Que era emprendedor, que era visionario, que era apasionado, ¿cierto? Apasionado por lo que hacía, era tenaz, innovador, un líder y un comunicador, ¿cierto? Entonces, eso nos dice que debemos dar respuesta a los vértices. Entonces, aquí damos respuesta al vértice donde dice fortalezas y cualidades y nos dice que debemos decir el proyecto u objetivo de Gastón. ¿Ustedes cuál creen que era el objetivo de Gastón? ¿Qué creen ustedes, chicos? Innovar y resaltar la alta cocina peruana. Exactamente. Convertir la cocina peruana en un referente internacional, porque eso era lo que él quería, ¿cierto? Generando un impacto económico y cultural en Perú y en otros países, porque pues no solamente se quedó en Perú, sino que él abarcó muchos otros países. Y pues su proyecto principal era posesionar la gastronomía peruana a nivel mundial y crear un imperio gastronómico basado en la cocina peruana. Y nos dice aquí que el último vértice dice oportunidades y amenazas. Entonces, allí también podemos determinar cuáles fueron las oportunidades, ¿cierto? Las oportunidades y amenazas en el entorno que tuvo Gastón, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron aquellas? Recuerden que las oportunidades y las amenazas son externas, ¿cierto? Que tienen que ver con todo el tema externo y del entorno, ¿listo? Entonces, chicos, básicamente ese es el desarrollo del taller, ¿cierto? Y el taller dice que lo debemos desarrollar, ya dijimos que lo pueden desarrollar en un documento de texto de Word o puede ser PDF, está bien, máximo de 5 páginas, ¿listo? Entonces aquí dentro de la sesión leímos el caso, lo analizamos y ya es que ustedes lo planteen y le puedan sacar muchas otras características que tenía Gastón como emprendedor. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, chicos? Listo. Entonces, como no hay más preguntas, vamos con la tercera frase. ¿Quién me dice qué dice la tercera frase? Y son 10 puntos. ¿Está muy difícil? Dice, nos vamos de viaje este fin de semana al pueblo. Ok, muy bien. Nos vamos de fin de semana, esta semana al pueblo.
¿Quién lo dijo? Alejandra. Alejandra. Ana Lucía, la siguiente. El fontanero viene mañana a arreglar la caldera. Muy bien. Listo. Entonces ustedes se ganaron cada una 20 puntos en la entrega de sus evidencias. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces ya quedamos con estas dos evidencias. Es importante que en el transcurso de la semana ustedes las vayan resolviendo y las suban a la plataforma. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana para revisar las otras evidencias y revisar, por supuesto, el material de estudio. ¿Listo, chicos? No sé si tenemos alguna otra pregunta o inquietud hasta acá. Bueno, entonces no siento más. Les deseo un muy buen fin de semana a todos. Que tengan muy buena noche. Cuídense mucho, chicos. Chao. Gracias. Gracias, profe. Buenas